Ok. Bueno, entonces, continuando con la parte académica, entonces haciendo la observación de que si no tenemos esas facultades, vemos que la vitalidad de ese miembro o de esa condición se mantiene, producimos menos dolor y menos daño, entonces se pudiese considerar transportarlo. Sí, eso es unas consideraciones que ahorita se tienen. Es menos riesgoso ponerse, ustedes si no tienen las habilidades ni las facultades para poder hacer un movimiento de por lo menos esta extremidad inferior, entonces hacer esas consideraciones necesarias. ¿Qué nos dice el protocolo de atención prehospitalaria para el 2013 de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastre? Como les dije, siempre en lo posible tener la evaluación rutinaria del trauma. Para ese año, como les dije, 2013, consideraban iniciar con la vía aérea. Ya ahorita, como les dije, nos vamos por el Colegio Americano, en su novena edición, ya tenemos de entendido y más que entendido, y creo que Carlos también le dijo cuáles son los mecanismos de abordaje, siendo hoy el Día Nacional de Stop the Bleed, donde nace prácticamente las maniobras para que esta X funcione. Si yo voy a aplicar la maniobra de Stop the Bleed, donde ya Carlos y mi persona somos instructores y embajadores de este programa. Entonces, cuando vemos, controlamos si está presente una hemorragia sanguinante, aplicar las medidas de Stop the Bleed. Una vez que hayamos hecho el control de ese sangrado, me voy entonces a la vía aérea. Ojo, estamos hablando de forma académica. Como le dije, esto puede variar de un momento a otro una situación, dependiendo de la escena, el escenario, la evaluación del paciente. Pero como estamos en academia, vamos a seguir la secuencia. Entonces se me dice, si hay presencia de problemas de la vía aérea, aplicar el protocolo correspondiente. El protocolo correspondiente es las maniobras manuales o ayudarnos con los soportes como puede ser la cánula nasofaringia. Si la escala de coma de Glasgow me lo permite y el estado de inconsciencia del paciente y no tengo más ningún otro positivo, sino colocar una cánula de Mayo, le colocaré una cánula de Mayo. Si el abordaje es aún mayor, si tiene mayor experticia y experiencia y tengo una escala de coma de Glasgow menor de 8 y no tengo la facilidad de intubar, yo pudiese entonces utilizar una máscara laringea. De cualquiera de sus presentaciones que ustedes conozcan, que tengan la experticia y la experiencia. Ahorita, un dispositivo supraglótico que se está utilizando a nivel prehospitalario por su curva de aprendizaje muy corta y su alta efectividad, se conoce como la iHealth. Entonces, usted tiene un dispositivo conocido como iHealth que le permitirá hacer un abordaje de las vías aéreas a nivel supraglótico y asegurarla hasta cierta forma. Luego me dice control de la columna cervical. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a hacer si aplica o no y pasa la RME, restricción de movimiento espinal. Si cumple alguno de los criterios, ¡pum! Sí. Si no cumple ninguno de los criterios, no voy a hacer ese control. Luego me voy a la respiración. Si esta presenta problemas en la ventilación, y si está por debajo de 8 o por encima de 12, entonces considerar la utilización de oxígeno. Y bueno, necesito considerarla siempre y cuando usted, y ahorita en el siglo XX-XXIII, donde prácticamente la miniaturización de lo que ha sido los dispositivos de registro de oximetría, específicamente casi siempre los usamos a través de una oximetría de pulso. Entonces, si yo tengo una buena saturación, tengo un buen color, tengo un buen llenado capilar y tengo por lo menos
un rango entre 100 y 96%, yo no debería considerar la oxigenoterapia, ojo, hasta cierto punto. Bueno, insisto, si está con todas estas condiciones, está rozagante, está con buen llenado, no se ven que tenga algún signo de shock, entonces uno va hacia un shock tranquilamente, lo puedo dejar sin oxígeno. Ahora está por debajo del 96, hay trastornos físicos muy compatibles con el shock, entonces sí, yo debo tratar de colocar el litraje de forma adecuada para poder llegar entre 96 y 100%. Ya con una meta de 96 es más que suficiente. Si usted hace una hiperoxigenación, usted puede también generar iatrogénesis. Usted va a crear daño, va a aumentar el estrés oxidativo, va a ayudar a que la cascada de citoquinas se mantenga, va a ayudar a que el sistema inflamatorio se mantenga, va a ayudar a que la respuesta inflamatoria sistémica se mantenga, el CIR. Sí, entonces hay que tener esas consideraciones. Ojo, siempre y cuando usted tenga también las herramientas necesarias. En cuanto a la circulación en el traumatismo cráneoencefálico, va a estar más determinado, como les dije, la presión intracraneal, en donde sí, las consideraciones que tenemos por el Comité de la Sociedad Americana de Cirujanos es lo que se conoce como hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva en un paciente no con traumatismo cráneoencefálico está en que la presión sistólica esté entre igual o mayor a 110 milímetros de mercurio. Entonces ya esa consideración es de importancia para mantener una buena perfusión cerebral y que ese hemisferio se mantenga con la mayor cantidad de sangre disponible de forma adecuada para que haya una buena perfusión y un buen intercambio. Es también de ello, aquí es donde la D, y dependiendo de esa escala, es como el Glasgow, si es severa, moderada o leve, yo entonces empiezo a considerar igualmente lo anterior. Y lo otro que sí se me pasó, me disculpan, porque no tengo la observación allí, es la pupila. No sé si Carlos les dio la diferencia de cómo vamos a encontrar esa pupila. Cuando hablamos que son isocóricas, que son del mismo diámetro, si son anisocóricas de diferentes diámetros, una más grande y una más pequeña. Cuando hablamos de grande, entonces llamamos midriáticas, y cuando son puntiformes, la llamamos mióticas. Entonces, dependiendo del estado de severidad que haya en los hemisferios cerebrales, puede presentarse, siendo de forma muy alerta cuando están anisocóricas o cuando están midriáticas. Cuando hay esos ojos de pescado importantes, señores, en un paciente con un traumatismo craneoencefálico, sobre todo que considere que sea severo y más que todo por la cinemateca del trauma, tengan mucha consideración de todos estos cuidados que estamos dando como parámetros para conservar esa función cerebral en lo mejor posible. Ya, denme un momentico. Ok.
Dentro de la C, entonces, adicional a lo que va a ser la presión arterial, tenemos la cateterización de vías periféricas. Las consideraciones que teníamos antes era utilizar dispositivos de 14 Gauss o 16 Gauss. Efectivamente, ojo, son muy buenos, sí, lo puedes hacer, sí, si lo haces en un primer intento y de forma rápida, hágalo. Pero puede tener la consideración de que si esa persona ya está en shock o va hacia un shock, tratar de hacerlo con este tipo de dispositivos de venoclis o los dispositivos venosos de cateterización periférica, ahorita se considera que con un número 18G es más que suficiente para garantizar tanto volumen de líquido o reposición de líquido como para pasar fármaco. Entonces, ya tener este tipo de calibre, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero podemos considerar mayor efectividad, menor trauma y garantizar igualmente un acceso periférico venoso, podemos empezar con un 18. Ojo, y también estamos hablando de personas adultas, pues si es un niño, y es aún ese también las consideraciones, usted debe utilizar el mejor calibre para ese grupo etario. Vean que aquí dice mantener la presión arterial entre 90 y 100, ya no se considera 90 y 100 en traumatismo craneoencefálico, sino que sea la presión arterial sistólica no menor a 110. Si esta presión empieza a disminuir por debajo de 110 milímetros de mercurio, entonces en vez de colocarle ese asesino que hacemos con la solución fisiológica a pasarla a chorro, no, nosotros nos vamos a tratar en criterios, y los criterios para intentar de que eso se mantenga es a través de bolos de 250 centímetros cúbicos o 250 ml. Ténganlo por seguro que si si solamente es el traumatismo craneoencefálico, de forma prácticamente hemodinámica, el cuerpo va a tratar de mantenerse en esta situación. Pero si hay alguna causa distinta al traumatismo o se suma al traumatismo craneoencefálico y este empieza a bajar, señores, empieza a buscar la causa fuera del traumatismo craneoencefálico. Pues puede ser que se esté dando una hemorragia en otro lugar o en otro punto que en algún momento usted no consideró o no se vio o no se destacó y pueda estar presente. Y si después de 2 o 3 bolos entre intervalos de 15 o 30 minutos, dependiendo si hay respuesta o no, téngalo por seguro que por más que usted le coloque líquido y esa presión va a seguir descendiendo si no ha controlado lo anterior. Entonces, porque no va a depender del líquido, va a depender de que está perdiendo y usted no ha controlado la pérdida. Y es allí, por eso es que le digo, la importancia que muchos de estos pacientes terminan yendo a mesa quirúrgica, terminan resolviéndose en un quirófano. Ahora, si hay aumento de esa presión intracraniana y no se encuentra hipotenso, en lo posible, yo pudiese considerar elevar la cabecera de la camilla a una posición semi-Fowler o una posición entre 20 y 30 grados. También me da la muletilla o la nota de que hay que mantener esa cabeza en línea media, evitar la excesiva compresión alrededor del cuello y vean, otra vez dice, sobre todo con el uso de los collarines o buscar dispositivos para usar la vía aérea para mantenerlo, porque también haciendo hiperventilación pudiésemos mejorar esa presión intracraniana. Pero ojo, esa hiperventilación, si no es de forma adecuada, si no, usted no lo hace bajo criterio, también puede ser más nociva que beneficiosa. Entonces, hay que seguir indagando, hay que seguir profundizando y sobre todo, dependiendo del escenario de ese paciente,
cómo lo voy a abordar. Si voy a colocar entre 8 y 10 litros por minuto, señores, no lo hagan con bigote, porque el bigote nasal soporta máximo hasta 6 litros por minuto. Si usted lleva a una persona con bigote nasal y lo lleva a este litraje, señores, usted está malgastando su oxígeno, está perdiendo su oxígeno, está reduciendo las posibilidades de que otra persona se pueda beneficiar con ese oxígeno. Si usted va a trabajar entre 8 y 10 litros, debe utilizar máscara facial, sobre todo de tipo con reservorio. Entonces, y si es de no reinhalación, muchísimo mejor. Si no conocen los dispositivos de bajo flujo para administración de oxigenación, empecemos entonces a revisarlo, por favor. Aquí entonces si me dice, considere la utilización de intubación, y para ello entonces administrar algunos fármacos, sobre todo lidocaína en este caso, para disminuir el efecto de la presión intracraneana. Para ello entonces usted debe de conocer lo que son los protocolos de secuencia de intubación rápida. Esto se ve en las clases de oxigenación o de manejo de oxigenoterapia y vía aérea y oxigenoterapia. Principalmente, esto es lo que más se destaca. La consideración aquí falta, si se dan cuenta, nada más que hablan de la A, de la B y de la C. La E ya también la colocaron, la D la colocaron también prácticamente al principio, pero no está la E. Y la E se refiere a la exposición. Ojo, y bueno, insisto, si es un traumatismo encefálico propio, per se, chévere. Pero no siempre todos los traumas son solitarios. Entonces puede haber afectación de otras áreas y hay que revisar. Y como le dije, y más si sobre todo, él mantiene una presión arterial sistólica por encima de 110, por encima de 100, y empieza a bajar, señores, empieza a buscar dónde está la causa. Y lo otro que está considerado en la ES es el control de la hipotermia, un asesino silencioso. Entonces es uno de los componentes del diamante de la muerte. Para adelantárselo, si ustedes no lo conocen, también búsquenlo, que es la coagulopatía. Estamos hablando de acidosis metabólica, sobre todo acidosis metabólica. Y luego entonces tenemos aquí la hipocalcemia. Ahí tenemos la hipotermia. Nada más como lo coloco yo, que aquí yo lo coloco es con grado centígrado, que trabajamos en grado centígrado. Grado centígrado. Entonces la hipotermia, la coagulopatía, la acidosis metabólica y la hipocalcemia. Entonces hay que tenerlo bien en cuidado. Ahora, cubierto mi protocolo de esa condición, de lo que dice el Comité de Trauma a través de la Sociedad de Cirugía, de American Cirujano, entonces ya si yo tengo, y sobre todo si actúo en cualquiera también de estas áreas, si yo veo que está sangrando, entonces considerar la utilización de ácido tranexámico, que lo vamos a ver ahorita ya prácticamente para utilizarlo en traumatismo de tórax. Yo entonces considero estar en la en función de él. Entonces me dice, durante el traslado seguir reevaluando, manteniendo todos los niveles y parámetros, incluyendo el de conciencia.
nuevamente, haciendo referencia a lo que dice el Manual de Urgencia en su cuarta edición del 2016, el traumatismo de tórax es el que ocupa, después del traumatismo craneoencefálico, cuando hablamos de la parte ósea estructural, con daños importantes y que me puede dar una mortalidad por trauma. Dependiendo de la literatura, en algunos casos, la hemorragia es la segunda causa de muerte en trauma. Pero en esta literatura considera, dentro de los factores del trauma, es al traumatismo de tórax. Entonces, bueno, insisto, dependiendo de la referencia que ustedes hagan, puede estar presente o no en esta posición. Cuando ven por qué aumenta ese índice de mortalidad, se denota a que hay una ventilación inadecuada. Y creo que Carlos le habló de la diferencia entre ventilación y respiración. Entonces, ¿qué significa? Que hay una afectación de ese oxígeno externo que está en nuestro medio ambiente a cómo pasa. Es decir, una de las cuestiones puede ser porque cómo pasa, otra cuestión es cómo está esa unidad funcional que es el alvéolo y cómo está ese órgano como tal funcionante o no. Lo que sí es que se denota que ese intercambio gasoso que se va a llamar hematosis, lo vamos a conocer como hematosis, va a tener niveles bajos de oxígeno. Eso también es una consideración que se hace también en el traumatismo craneoencefálico. Y como consecuencia de ello también puede estar dado por una circulación inadecuada. Volvemos a la X nuevamente. Si estoy perdiendo sangre y no la controlo, entonces mi circulación va a estar de más que inadecuada. Como resultado de esa baja oxigenación, de esa mala circulación, voy a tener entonces lo que se conoce como hiperfusión tisular. Y al haber hiperfusión tisular, esto me va a condicionar a que estemos más cerca de lo conocido como shock. Y nuevamente, vean lo que dice aquí, el 85% de los casos requiere cirugía. Ajá, doctor, ¿qué significa ese 85%? Si nos vamos a una tabla pequeña, entonces, de cada 10 traumatismos de tórax, por lo menos 8 o 9 de esos pacientes van a necesitar cirugía. No solamente por la causa del traumatismo torácico, por cualquiera de los cambios de energía que pudo haber persistido o que se puede haber presentado dentro de ese organismo y haya ocurrido el daño. Si lo queremos en números más grandes, de cada 100 personas, 85 de ellas van a terminar en quirófano. Si quieren que sea un poquito como que más altisonante la cantidad, bueno, sí. Si vamos en porcentaje, de cada 100 pacientes que tienen un traumatismo de forma general, pueden 85 terminar en quirófano. Si es que llega, bueno, insisto, si nosotros hacemos, pues bueno, si me involucro, porque soy de la parte hospitalaria, hacemos las cosas como tienen que ser, entonces aquí es donde nosotros vamos a que la sobrevida va a depender de esa rapidez, y no solamente ser rápido, sino ser eficaces y eficientes para prestar los cuidados efectivos, sobre todo a nivel prehospitalario, que es lo que nos involucra el día de hoy. Y ojo con esta palabra, rápido no quiere decir métele la chola, sino disponer de un plan de acercamiento a un centro de trauma que me quede lo más cercano posible y que sea adecuado, manteniendo la prudencia en el transporte de esta persona. Porque los que hayan visto el curso de conducción de vehículos de emergencia, los fenómenos físicos inherentes a ir en un transporte
va a alterar la hemodinamia o ese equilibrio que está frágil en ese momento en el estar en ese habitáculo. Entonces, el transporte tiene que ser rápido, sí, pero rápido igualmente que eficiente y adecuado. No es rápido, métele la chola y vamos y púyelo. No, ese no es la definición de este transporte rápido. Que ese es otro de las condiciones que siempre nos meten en las prácticas, que dale chola, métele, que llega pronto. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de instrucción en este momento. ¿Cuáles son las lesiones principalmente que hay que tenerle a consideración? Fracturas costales. Y estas fracturas costales que sean continuas y que involucren a uno o más arcos costales. E igualmente la fractura sobre este hueso plano que tenemos al frente, que es donde nos apoyamos para hacer el RCP, que es el esternón. Entonces, todo lo que es esta parrilla costal hay que considerar. Y en mayor grado, no solamente que esté fracturada en una sección, sino que esté fracturada en varias secciones y que estén de forma continua. Eso me va a dar como origen algo conocido como tórax inestable. Y al estar con un tórax inestable, estamos hablando de una patología o una condición de afectación importante en esa caja torácica. Para aquellos que conocen un poco más de tomografía, vean cómo este paciente con esta fractura ya había empezado a acumular líquido en sus pulmones. Ya lo de líquido, porque hasta yo no colocarle un tubo y saber la coloración de la misma, no puedo decir con esta imagen si es algún tipo de líquido seroso, sí, que sea por el mismo derrame pleural, líquido pleural, o sea sangre. No puedo definirlo así por esa intensidad. Aquí había un video, pero creo que no se está haciendo efectivo. No lo está. Vamos a ver si lo tengo en mi banco de videos. Ya, denme un momentico. No lo tengo. Déjenme subir esta. Ok, y déjenme subir esta. Ya vuelvo otra vez a la presentación. Ahí está. Ok. Aunque no tengo el video del vole costal, traten de ubicarlo, o vamos a dedicarlo, después nos las pasa por el grupo. Vamos entonces a ver este caso clínico. Vamos a compartir aquí. Cuatro, 859, 557. Déjenme morir, por favor. Evelyn Pérez, de 66 años. Vive en la Campiña y la cédula es 4, 859, 557. Ok, ¿qué le llama la atención de ese caso? Profesor,
Es una herida cortopunzante de pecho, pero el cuchillo está latiendo como en el sentido de la ventilación. En el sentido de la ventilación. ¿Tú consideras que puede ser de la ventilación? De la inspiración y la... no, está bien. Ventilación, ¿sí? Yo te entendí que es inhalar y exhalar. Y exhalar, sí, y el cuchillo hace ese movimiento. Si yo te digo, si tocaras el pulso y se sincroniza. Déjenme morir. Miren lo que dijo al final la paciente. Puede ser una penetrante cardíaca. Exacto, señores, eso fue una herida no solamente que entró al tórax, sino que afectó la cavidad ventricular izquierda. Entonces, sobre todo porque está cerca de lo que uno llama zona de Murdoch o zona de muerte en el tórax. Entonces, para yo diferenciar si está sincronizado con la ventilación, pues puede estar taquipneica o hace una respiración superficial, una polipnea. Yo, para corroborar de que sea así, yo tomo pulso. Y si con el pulso, ese bamboleo que está haciendo, vean el bamboleo de arriba hacia abajo que hace ese cuchillo, entonces cuidado si no está también en cercanía o esté dentro de una cavidad cardíaca. Entonces, es de allí también la importancia de conocer nuestra anatomía torácica. Generalmente cuando me toca a mí hablar de la anatomía, hago referencia con imágenes ilustrativas o en imágenes calavéricas y luego hasta con una rayos X, y después de conocer esa es más fácil identificar dónde se encuentran esas cavidades en el tórax. Vean que la persona habla, no está tan pálida, está consciente, está vigil. Cuidado si no fue ella misma quien se originó ese trauma. Sí, volvemos a la cuestión. ¿Fue intencional o fue por alguna casualidad? O sea, es de donde la importancia es de interrogar e indagar al respecto. Porque también esa persona en algún momento puede ser agresiva y hay que tener mucho cuidado. Ok, volvemos entonces a la presentación. ¿Y qué consecuencias generalmente vemos ante esos traumatismos torácicos, sobre todo penetrantes? Es que vamos a tener la presión, o bien sea de un neumotórax. Ay. No, fue mejor. Ya. Es decir, la presencia de aire en esa, ojo, no es que digo que los pulmones no tengan aire, sí, pero va a ser ese aire fuera de ese órgano que es el pulmón y va entonces a ocupar esa cavidad torácica y va a desplazar las estructuras que están allí. Aquí lo que se ve, sí, es la eminencia de un tórax, un tubo de tórax que se le está colocando a este paciente. Pero también puedo tener un hemoneumotórax, es decir, líquido, aquí está el pulmón colapsado y aquí está el aire en esta situación. Aquí el aire iba a estar más arriba, no tan abajo, pues este es un corte mucho más abajo. Pero no solamente entonces yo puedo tener aire dentro, también puedo tener aire circundante en el tejido celular subcutáneo que vamos a conocer como enfisema. Entonces, una condición. Y aparte, no solamente que tengo el enfisema, tengo el neumotórax, ese neumotórax se está haciendo atención. ¿Qué quiere significar eso? Que va a aumentar la presión intratorácica, pues se va a empezar a llenar de aire, hasta tal punto que empieza a desplazar las estructuras.
y va a llegar un momento en que rompe otra vez ese equilibrio energético, ese equilibrio hemostásico que está ahí, y rompe esa situación, en que me va a producir que se genere un shock compresivo. Sí, va a ser tanta la fuerza que ejerce ese aire sobre esa cavidad, y sobre todo la cavidad cardíaca, que prácticamente va a hacer que se detenga el corazón. Y si no hace que se detenga el corazón, va a hacer que empiece a latir de forma inadecuada, o bien sea con una taquicardia, luego con una fibrilación y luego con una taquicardia, fibrilación. Ay, me faltó lo otro. Taquicardia, fibrilación. Me falta uno. Ahorita me voy a acordar. Entonces, me va a generar que esos son ritmos que pueden ser paradas cardiorrespiratorias. Y la va a hacer si usted no practica. Si sospecha ante un neumotórax, hay una técnica que hay que hacer, que es la punción torácica. Y eso se hace con una aguja de punción torácica, valga la redundancia, pero es así. Tenemos dos sitios de inserción, que uno es en el segundo espacio intercostal, por encima del reborde del tercer arco costal, y otra en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal, por encima del reborde de la sexta costilla. Ahorita también vamos a hacer una grafiquita al respecto, creo que lo tengo ahí. Pero de forma visual, sí, de forma bastante... No es lo mismo que uno lo cuente que verlo y vivirlo. Vean cómo va a ser ese cambio a yo hacer esa punción descompresiva de ese tórax. Esta es una imagen endoscópica desde adentro del tórax. Aquí van a ver, si ven mi cursor, no sé si me veo mi cursor, está señalada las arcos intercostales. Primer arco intercostal, segundo arco intercostal, tercer arco intercostal. Entonces, primer espacio, segundo espacio intercostal. Y vean por dónde sale la aguja. Por encima del reborde intercostal. Vean que esta es la parte más externa, aquí va hacia la parte anterior, y aquí más o menos de quedar el reborde intercostal de la tercera costilla. Al colocar ese dispositivo, esperar unos 5 segundos, se empieza a salir como aire en un corcho. Vean cómo se empieza a insuflar el órgano pulmonar y empieza a tomar cavidad. Si se pierde esa presión intratorácica y se hace más o menos una normopresión entre la intra y la extra, si se hace un neumotórax normotensivo, lo que se conoce. Entonces voy a considerar bajar el riesgo por el peligro de que haya ese neumotórax, atención, y me pueda hacer una compresión de ese músculo cardíaco. Yo creo que con eso y más gráfico, para entenderlo, se hace bastante efectivo. Hay que tener en cuenta que también esto sucede, al igual que las otras manifestaciones, un poquito en el transcurso del tiempo, sobre todo en horas, es lo que conocido como triada de Beck, que es el aumento o elevación de la presión venosa central, que va a estar el signo clínico que vamos a determinar es por una ingurgitación yugular, sobre todo del lado derecho. Vamos a ver cómo esa vena yugular empieza como a crecer. Me va a originar también una hipotensión
y también va a empezar a determinarse unos ruidos cardíacos como apagados o en el fondo o al final. Esas patologías que están relacionadas con esta tríade Beck está la enfermedad del pericardio, como la pericarditis, procesos infecciosos a nivel cardíaco, traumas como son con el trauma cerrado, que haya un sangre a nivel del pericardio, el pericardio se va a llenar de sangre, hay un hemopericardio, eso va también a ser una consecuencia, como el neumotor a tensión, va a hacer que el corazón se empiece a comprimir de tal manera que tenga a paralizarse, hacer la taquicardia, la fibrilación y luego fibrilación y se me olvida el otro fenómeno que sucede. Taquicardia, fibrilación, ventricular, fibrilación ventricular. También por la presencia de tumores, sobre todo pericárdicos, igualmente algunas causas inmunológicas propias, de la enfermedad de las personas. Entonces, ¿qué voy a hacer ante un traumatismo torácico? Nuevamente me dice una evaluación rutinaria del trauma. Otra vez, aunque no está aquí presente, porque le dije esto del 2013, debemos considerar uno de tener las hemorragias sanguinarias. Me dice, con respecto a la vía aérea, si hay problemas, entonces adecuar los protocolos correspondientes. Ya lo hablamos. Y si hay consideración de la RM o la restricción de movimiento espinal, pues eso es lo que se considera ver en la A. En la B, dependiendo de la respiración, en este caso del proceso ventilatorio, igualmente de las consideraciones anteriores. Si está en 100 o por debajo de 100 hasta 96, señores, tranquilo, la oxigenoterapia no va a aportar, va a aportar mayor desbeneficio que beneficio. Ustedes ven que hay un trauma severo y esto está por debajo de 96, sí, señores, colóqueles oxígeno. Y como dije, con los dispositivos adecuados. No colocar una cánula nasal a 10 litros por minuto porque va a botar el líquido. Con respecto a la circulación, volvemos a considerar la venoclisis con las cantidades adecuadas, la utilización y si hay shock por pérdida hemática o pensando en un shock hemorrágico porque hay un neumotora o un hemotora, entonces hacer la consideración de reposición de esa sangre. De sangre se responde con sangre, no con 0,9, no con riña. O alguno de los hemoderivados, pues también yo puedo entonces trabajar con 1,11 o 1,22. Dependiendo de cómo esté ese protocolo en sus unidades de servicios de emergencia. Yo entonces esas consideraciones, igualmente si hay un sangramiento activo por sospecha del doble costal, por hemotora, la utilización de ácido tranexámico. Entonces, o ATX, la verdad es que no sé por qué siempre me gusta colocar el ácido, pero es ATX, que es ácido tranexámico, como es el diminutivo de Nacron. Debemos determinar el nivel de conciencia a través de la escala de Coma de Glasgow. Y, ojo, y otra vez, nuevamente, en área prehospitalaria, ponerse a auscultar en el medio de la calle, en el medio de las situaciones, para presencias de ruidos o no, señores, hay que tener o un muy buen equipo o muy buenos oídos. Pero para yo necesitar conocer si hay un neumo o hemotora dentro de ese, tengo que hacerlo. Entonces, algunas consideraciones, no hacerlo totalmente afuera, a menos que esté en control, un lugar ambiente, pueda controlar la bulla, es tratar de hacerlo lo más pronto posible en el habitáculo de emergencia. Pero hay que determinar sí o sí si hay esas condiciones. Entonces, dependiendo del mecanismo de la lesión y la sospecha, como vimos en el caso, en el accidente de tránsito, revisar esos ruidos
respiratorios o adventicios, también como se le conoce, y establecer si hay o no comunicación con el exterior a través de algún orificio, alguna herida que pueda estar presente o no, y que haya que controlar a través de lo que se conoce como los parches torácicos. Entonces, no sé si Carlos se los ha mostrado o no. Si no, me disculpo porque en esta presentación no las tengo, pues es otra situación adicional, otra condición adicional. Lo vemos, bueno, insisto, en manejo de ventilación y oxigenoterapia. Yo entonces puedo, si están en buenas condiciones, no sospecho algún tipo de lesión, tengo que hacer un monitoreo del ritmo cardíaco. Porque como les dije, si hay un tipo de lesión interna que me va a originar una compresión cardíaca, me va a alterar el ritmo, porque me va a producir taquicardia, fibrilación o flúter ventricular, que es el otro que me falta. Taquicardia, fibrilación, flúter ventricular. Si está esa herida abierta en el tórax, entonces me dice, y ojo, bueno, insisto, esto está en la guía, cubrir con apósitos vaselinados o furacinados. Esto es lo que nosotros hacíamos en mi país y todavía sigue estado considerado porque esto no se ha actualizado. Pero con las nuevas tecnologías, estos apósitos dejaron de utilizarse para utilizar parches torácicos. Ya, permíteme un momentico porque estoy hablando y sé que muchos de ustedes quizá no estén comprendiendo lo que estoy hablando yo. Entonces vamos a darle una pausita aquí y nos vamos para acá. No. Ah, no. Aquí está. Ok. Estos son los parches torácicos. Hay diferentes, dependiendo de la marca, el modelo, pero en forma general vamos a utilizar y tenemos como que también son ventilados. Entonces ya no solamente son parches planos, sino que son ventilados. Vamos a buscar que dice ventilado, debería salir más. Exacto, como sí es prácticamente netamente ventilado. El Sánchez. No se quiere poner grande. Bueno, esa es la velocidad de conexión de mi país. Disculpe. Entonces tenemos esta opción. Ojo, es lo que nos dice el Comité Americano de Cirujanos. Ante no tener este tipo de dispositivo, nosotros podremos recurrir a lo que antes se conocía, que también para mí esa definición de 3 puntas causaba más confusión que verdaderamente orientación, sino a la utilización del parche con 3 lados y dirigido, pues también esta es otra situación, a menos que yo voy a colocar después en posición semifole, colocarlo en esta situación, lo que hace es que se acumule la sangre aquí y bueno, se pueda salir o no, o se vaya acumulando y tape el orificio de salida. Entonces yo esto lo acomodaría un poquito más hacia abajo, un poquito más verticalizado que horizontalizado,
Ojo, al menos que después esta persona considere colocarlo en semifolio. Si es así, magnífico. Si no, lo voy a considerar en colocarlo en semifolio, bajo un poco para que la sangre... Ajá, escuché una manito. Adelante. Toby, una pregunta, el caso que tú estás dando ahí destapado es para que por ahí salga la misma sangre, ¿no? Hay que hacer el drenaje de sangre, ¿cierto? Ya va, Diego, disculpa, habla un poquito más lento para poderte entender. La parte que tú estás dejando ahí destapada es para que por ahí salga el aire y también pueda salir sangre, ¿no? Exacto, efectivamente es así. El hecho de tapar 3 lados y dejar una abertura es para que el aire que esté interno, que está haciendo presión, pueda salir al exterior. E igualmente, y es por eso es la consideración, como digo yo, si lo voy a dejar en decúbito supino como está aquí, yo prefiero muy en particular mejorar esto hacia abajo porque va a facilitar la salida de esa sangre que pueda estar presente en mejor condición y evitar que me tape ese orificio de salida, y como consecuencia de ello es que entonces perpetúe el neumotora a tensión. Entonces es lo que debería considerar al respecto. Si esto falla, entonces yo pudiese considerar colocar una punción torácica, porque puede ser que esto se obstruya, no funcione de forma adecuada o llegue al nivel tanto de hidrotora, es decir, que sea sangre, que es lo más probable que sea sangre, la sangre puede llegar allí y entonces condicionarlo. Yo entonces, aparte de parchar los agujeros, tanto agujero vea, tanto agujero tengo que parchar. Una situación que también se ha dado por lo que es costo, es bien cierto que un parche de estos ventilados es muchísimo más costoso que un parche sin ventilar. Entonces, si tengo orificio de entrada y salida, al de salida, lo que esté en la parte dorsal, si no lo voy a considerar transportarlo boca abajo, bueno, por eso le digo, eso va a depender de las consideraciones que tenga yo en el transporte. Ese parche que no es ventilado lo voy a colocar donde voy a hacer la presión con esa persona para no perder el ventilado, y el ventilado lo coloco donde no voy a acostar o no voy a ejercer la presión para que me pueda funcionar. Entonces, esas otras consideraciones que algunas veces en los libros no aparecen, sino una vez cuando uno está en práctica y hace funciones de ello, se da uno cuenta de que, colocaste un ventilado en la parte anterior y uno no ventilado en la parte posterior y te tocó girar al paciente y transportarlo en vez de cúbito supino en decúbito prono. Entonces, perdiste prácticamente el ventilado porque lo estás obstruyendo con el mismo peso del paciente. Entonces, es allí las consideraciones que hay que tener en ese caso. Sí, gracias por su aporte y para dejar bien específico esa situación. Ok, entonces volvemos para acá. Entonces ya estos parches o apósitos vaselinados o furacinados, ojo, no digo que no funcione, porque esto hay que saber también hacerlo, pero ante las nuevas tecnologías, incluyendo, y este es otro tip también, quizás para algunos es más común, para otros no es común. Ya, déjame primero ubicar la broma. Ya. Mire que, también me tocó aplicarlo. Bueno, si usted no sabe la base de las funciones, ante un traumatismo de tórax un poco amplio, yo tengo que utilizar estos tipos de apósitos transparentes. Para poder hacer una oclusión. Más o menos, este es grande, este es bueno.
Este o uno parecido yo pude utilizar para un traumatismo de tórax abierto. No es ventilado, es verdad, no está comercializado para esa situación, pero antes de no tener nada adecuado para poderlo hacer, le tuve que colocar uno de estos en una parte posterior. En la parte anterior sí lo tuve que hacer de 3 lados. Entonces, vean cómo aplicando la base del conocimiento y de lo que me dice la medicina basada en evidencia, cómo transportar ese tipo de elementos que en aquel momento para mí fue de fácil acceso. Puede ser que también es otro Tegader, está el Leukoplast de BSN, hay varios modelos también de diferentes marcas. Entonces, vienen con apósito o sin apósito. Yo lo pudiese utilizar como una alternativa, pero el Colegio Americano me dice que yo debo empezar con lo que está certificado y probado. Pero, como les dije, nosotros tratamos de latinoamericanizar esos procedimientos porque conocemos algunas realidades de nuestros países. Entonces, sabemos que en algunos países este recurso sí es ávido. En mi país en algún momento fue muy ávido y ahorita no tanto, ahorita cuesta un poquito más. Pero bueno, eso es materia de otro tema. No, que no. Entonces, tranquilamente yo lo hago. Como dice, si es un neumotórax tensión, como le dije, ya tiene que hacerse la punción en esos dos niveles. Segundo espacio intercostal, borde superior de la tercera costilla, o en el quinto espacio intercostal por encima del reborde de las sextas costillas. Uno de los signos clínicos que yo voy a tener y sospechar del neumotórax tensión, uno, la evolución prácticamente de los ruidos, una matidez o una percusión que yo puedo dar. En vez de tener una matidez, voy a tener como hueco, va a sonar como un tamborcito. Ese espacio va a producir dificultad respiratoria, y no solamente dificultad respiratoria, va a producir dolor en la respiración, va a empezar a incrementar el dolor, va a decir que está punzándole aún más fuerte, me va a inducir hipotensión porque está comprimiendo el corazón, y al tener menos volumen para poder movilizarse ese corazón, va a inyectar menos sangre, y con menos sangre y menos gasto, y con menos gasto, eso me repercute en la presión arterial. Como les dije, va a haber distensión de las venas del cuello, entonces ya tenemos hipotensión, disminución de los ruidos cardíacos y distensión de las venas, triada de Beck. Y un signo muy tardío, es la división de tráquea. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya ven una división de tráquea, señores, a correr, con de los decires de nosotros aquí en Venezuela, a correr piojo que llegó peine, ¿sí? Tiene que uno entonces ponerse a trabajar esa neurona, que algo grave está pasando ahí. Aquí si tiene un apósito, retíralo temporalmente. No, señores, no retire, haga la punción. Pues si lo retira y lo que está destapado por el coágulo, no va a hacer nada. Entonces, déjelo ahí, punce la persona. Siempre y cuando, vuelvo, insisto, tenga la pericia y la experiencia. Una cuestión es lo que estamos nosotros haciendo a este nivel, que es la parte teórica, pero eso debe complementarse con una parte práctica, señores. Sé que no todo el mundo está en Colombia, pero si ustedes en su localidad pueden conseguir un centro de entrenamiento donde ofrezca por lo menos el programa PHTLS, háganlo, porque esa va a ser la parte práctica. Sé que es muy costoso en algunos países y por eso nosotros representamos una alternativa para ello, pero para estar 100% seguro, 100% de que este conocimiento teórico, llevarlo a la práctica, si no hacen un PHTLS, por lo menos hagan una unidad donde le ofrezcan hacer este tipo de tarea o de maniobra.
Y lo que llama el torre inestable o VOLEP, aquí también un movimiento paradójico también se le conoce o se le ve. Dice, estabilice el segmento inestable con presión manual y coloque compresas con adhesivo en la pared torácica afectada si es necesario. Sí y no. La diferencia entre mantenerlo de forma manual no es efectiva. En algunos casos, y suena paradójico, pero sí funciona, es colocarlo de cúbito lateral donde esté afectada la lesión. ¿Y eso por qué? Porque allí, aparte de que el líquido, que lo más probable que es sangre, va a irse hacia este lado y va a liberar, si es un solo lado que está afectado, va a quitarle presión del lado donde no está afectado y va a hacer que por lo menos esa función pulmonar se mantenga mejor. Lo otro, que al colocarlo del lado donde está la fractura, si bien es cierto al principio va a doler un mundo, luego como va a estar prácticamente estabilizado con el mismo peso, la misma condición, va a hacer que ese dolor disminuya hasta cierto punto. No va a ser tan intenso como el movilizarlo la primera vez. Y va a ser más seguro entonces tenerlo así que colocar una presión manual o colocar compresas después adhesivo. Comparado con esta técnica de colocarlo de cúbito lateral donde está la lesión, mejora enormemente. Seguimos en la C, estamos en la B, pasamos a la C. Entonces aquí debería ser C, ven que siempre se emite. Igualmente tomar una vía periférica, tratar de mantener aquí sí la hipotensión permisiva está muy bien aceptada entre 90 y 100 milímetros de mercurio, aunque muchos de los cirujanos me dicen, o nos han dicho nosotros, tráemelo con 70, pero en buenas condiciones y buena perfusión, que no tenga hipercapnia, así que el valor de CO2 esté adecuado, el valor de oxígeno esté adecuado, prácticamente va a estar en anemia fisiológica por la pérdida de sangre. Los cirujanos le echan pichón para controlar, por lo menos lo que nos han dicho a nosotros en grandes ponencias. Si baja por debajo de 100 o por debajo de 90, como dice administrador, aquí eso sí, ya vean que hasta el día en el 2013 se está hablando de terapéutica por medición o por presión, es decir, por meta. Yo voy a establecer una meta, tratar de mantenerlo con la mínima cantidad de soluciones, no que sea sangre, es decir, las soluciones cristaloides, para poderlo hacer. Teniendo soluciones cristaloides en área prehospitalaria, generalmente tenemos la 09 fisiológica, o me llama fisiológica en el trauma, y la de Ringer lactato, o también conocido como HARMA. Vean que se mantiene las indicaciones durante el traslado, hacer las revaluaciones secundarias correspondientes y el nivel de conciencia. Por eso es que no está ni la D ni la E, porque ya lo abordamos en el anterior. Si es que igualito habría que establecer la D, establecer la E, controlar la hipotermia, pero como digo, ya fuera abordado en el tema anterior, ya entonces está. Vamos a pasar el traumatismo de abdomen, que no corresponde hoy, y nos vamos al traumatismo espinal. Entonces, el traumatismo espinal no solamente está referido, y algunas veces sucede así, a la posición de la columna cervical. El asunto que dentro de las vértebras del canal, de lo que sería la médula espinal, el que tiene más movilidad entre todos los segmentos es la parte cervical. Y es allí donde no es solo queda afectado la estructura ósea, sino que en mayor riesgo de que pueda ser hasta lesiones irreversibles es el daño en la médula espinal e igualmente de los nervios raquídeos, es decir, de donde emerge esa comunicación de la parte central a la periférica. Y que, como les dije, si hay unas lesiones, aunque sean mínimas algunas veces, son altamente discapacitantes y que como causística
aquellos grupos poblacional que mayormente es afectado por este tipo de lesión son personas que están en edad productiva. Según el país que ustedes elijan, más o menos la edad productiva en algunos países parte desde los 15 años, otra parte de los 18 hasta los 35 o 45 años. Entonces, vean ese gran abanico de edades que tenemos para poder que se produzca este tipo de traumatismo. Pero tomando la referencia de este libro, que es español, en España, o por lo menos la referencia que tenemos, es más frecuente que suceda este tipo de trauma en los varones con una relación de 4 en sí. Por cada 4 lesiones que hay espinal, por lo menos una, es decir, la quinta, si cada 5, 4 son de varones y una corresponde al sexo femenino. Y tiene una edad promedio, allá en España, de 33,5 años. Es más frecuente que se presenten estos traumatismos espinales en lo que llaman ellos el verano. El verano para ellos es como que el tiempo de distracción y donde más van a balnearios, a hacer deportes extremos, a hacer cualquier tipo de actividad física de alto impacto y de alto riesgo. Entonces, como dice aquí, van a ese donde hay un cambio importante de alta energía, y dentro de ello entonces también está incluido los accidentes automovilísticos, porque de una u otra forma se tiene que desplazar para esa localidad. Entonces, está presente. Pueden haber diferentes mecanismos. Está por hiperextensión, que es el movimiento excesivo desde la parte anterior hacia la parte posterior, o principalmente lo que es la extensión. Lo vamos a ver en pacientes evolucionados, sobre todo de tercera edad, o ancianos gerontes que caen en el suelo, cuando saltan, es decir, estás en un lugar elevado y saltas al río o al cuerpo de agua, y resulta que es tan poca que impacta la cabeza o lo que sería el verme del cráneo, y puede inducir o la hiperextensión o la otra que se conoce como la hiperflexión, que es el movimiento totalmente hacia adelante de esa columna cervical o vertebral, cervical en este caso, donde se ve la frecuencia. Esto es buenísimo, tomado de este libro del doctor Víctor Rodríguez. Me dicen personas que son lanzadas de caballo o de motocicleta, y cuando son proyectadas y caen sobre todo en el pavimento con la cabeza, hace este mecanismo de hiperflexión. Nuevamente, es recurrente también en cuando la gente se lanza a los cuerpos de agua y caen con el verme sobre la superficie plana. En este caso puede ser el suelo, una roca, una rama, cualquier cantidad de objetos fijos que se pueda conseguir cuando se lanza. Está también las de compresión, ¿sí?, donde se ejerce una fuerza sobre esos cuerpos, sobre todo vertebrales, y se da porque el peso de la cabeza o pelvis son trasladados generalmente a cuello o a la misma pelvis, o a entre la 10ª y 12ª cuerpo vertebral torácica, o primera lumbar o quinta lumbar, o algunas veces sexta, séptima columna cervical, o atlas y axis, que corresponde a la primera y segunda cuerpos del segmento cervical de la columna vertebral como tal. Esto, caída de entre 3 y 6 metros, ya también ha variado. Para que haya una producción de algunas de las lesiones de importancia, sobre todo a nivel de la columna vertebral, va a ser el aproximado de 2 o 3 veces la altura que usted tiene. Es decir,
usted cuando se mide antropométricamente, usted tiene una talla o una estatura. Si supera 2 o 3 veces su estatura, usted está en riesgo de que aparezcan algunas de estas lesiones que estamos describiendo. Están de tipo rotacional, se da muy frecuentemente en vuelcos o accidentes automovilísticos, igualmente en accidentes de motocicleta, si donde hay un alto cambio de forma brusca de dirección y que puede entonces flexión lateral, sobre todo cuando hay impacto o colisión lateral del vehículo automotor, igualmente que en caídas o también en volcaduras, ¿no? Cuando el carro cuando se da mucha vuelta. Otro que tenemos, como les dije, de forma intencional, puede ser el de estiramiento, o los vamos a ver mucho cuando las personas hacen se agreden de forma física a través del ahorcamiento o colocación inapropiada del cinturón de seguridad. ¿Volvieron a levantar la mano? Sí, ya, estamos casi ya terminando. Dame unos 15 minuticos y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, y parecer algo repetitivo, sí, porque los lineamientos están diseñados para ayudar y salvar vidas. Y a medida que nosotros internalicemos y podamos, de forma, vuelvo insisto, académica, llevar y tener un preplan siempre en la cabeza, manteniendo cuáles son de riesgo vital las lesiones en que yo pueda actuar y mejorarla, es lo ideal. Entonces voy a hacer mi evaluación de rutina, como les dije, utilizo los criterios del Colegio Americano de Cirujanos en su 9ª edición del PHTLS, y me habla del X, igualmente, luego vigilo las vías respiratorias, ya lo desglosamos en lo anterior, sigue con lo mismo, dependiendo de lo que yo considere que sea necesario y útil para que esa ventilación se mantenga así. Ese aire que está en el medio externo llegue hasta el alvéolo en el medio interno lo mejor posible. Cuando reviso, sobre todo en este tipo de condición y sobre todo de cervical, dependiendo de la afección y el nivel, puede estar en mayor o en menor grado la respiración o ventilación alterada. Nuevamente, la utilización de lo que sería la oximetría de pulso es un gran aliado de nosotros para conocer si va a ser necesario o no la utilización de oxígeno. Otro de los parámetros que se está tratando de utilizar en mayor medida, sobre todo cuando se coloca intubación endotraqueal, es la capnografía. Entonces yo debo conocer los valores capnográficos, es decir, cuánto de CO2 es lo óptimo, ideal que debo tener para mantener ese equilibrio, es decir, no retirar mucho CO2 de nuestro organismo, ni tampoco dejarlo atrapado en el organismo, porque bueno, ambos extremos son malos. Tengo que considerar en la C la circulación, nuevamente cateterización de vía periférica, si hay sangramiento o no, la utilización de ácido tranexámico, si hay sangramiento masivo y no solamente relacionado a la columna vertebral, sino que esté a otras lesiones, reponer con sangre. En este caso de la B, nuevamente, si hay o no un neumotórax, atención interno, que puede pasar. La persona, si va cayendo, una vez no solamente selecciona a nivel vertebral solo, puede también estar afectado por un traumatismo torácico cerrado. Aquí igualmente determinar de forma adecuada, eficiente y eficaz la escala de coma de Glasgow para mantener. Igualmente considerar si hay una afectación importante de la presión arterial sistólica que no baje entre 90 y 100, siempre y cuando no haya traumatismo craneoencefálico asociado. Si hay traumatismo craneoencefálico asociado, esto cambia a 110 milímetros de mercurio.
Eso entonces también nuevamente consideramos la utilización de oxigenoterapia o si hay una disminución de la escala de coma de Glasgow, tratar de colocar un tubo endotraqueal o en su defecto una cánula supraglótica. Si toca realizar la RME, entonces hay que hacer una restricción, ya entonces esto de cambiar de inmovilizar va a cambiarse por la RME, hacer la restricción del movimiento espinal como corresponda para hacer el traslado. Bueno, insisto, esto de rápidamente tiene sus consideraciones y sus asteriscos. Y es tan importante igualmente practicar con los dispositivos que tengan ustedes en sus manos, porque si no, déjenme primero tratar de conseguir el videito. Es algo burdo, pero señores, pasen las películas, pasen la vida real, como dice una gente por ahí. Ya. Creo que lo conseguí. Ok. Sí, para cerrar con este super video. Sí, ya lo conseguí. Qué chévere. Ya. Sí. Voy a compartir. Vamos entonces. Ok. Y así como este, hay un sinfín de videos que está circulando en las redes sociales, señor. ¿Consiguió el teléfono de la ambulancia? Uno de aproximadamente. Ok. ¿Cómo fue? ¿Quiénes consideran que esto está bien realizado? De los que están ahorita en sala o hayan quedado en sala, ¿quiénes consideran que está bien realizada la maniobra? ¿O considera que está mal realizada la maniobra? Horrible la maniobra, profesor. Sí, comparto lo mismo, Gerardo. Pero señores, por eso les digo, pareciera chiste, pero hay gente que son muy buena en la teoría, pero a la hora de la práctica, si no lo hacemos, no hacemos memoria muscular, no nos preocupamos por prepararnos para poder hacer esas situaciones. Y ojo, y eso no hay prácticamente ningún tipo de presión. Imagínense estar en la calle con la presión encima de la gente, ayúdenla, que haya que lo otro. Entonces, pudiésemos cometer más errores. Y se lo digo porque pasó, ya ha pasado. Ajá, Orlando dice sí, malísimo. No. Ok, señores, para finalizar, ya conseguí uno de mis videos que lo utilizo más que todo en traumatismo de tórax, pero bueno, lo tocó en la cervical, ni modo, en la parte espinal. Pero es importantísimo, vean cuando esta buena medicina es aplicada en lugares y sitios remotos, pero salva gente. استجابت معهد فاتحين هاي سيارات كثرها حاضر صديات حضر سيارات قريب Fíjense cómo lo transportan. Fíjense.
مكسورة هاي معود مكسورة سكرتياني مكسورة يا معودين هاي مكسورة اوكي Va boca abajo. واقف وليد واقف everybody calm down شيلة قفة بس عوف شيلة بس شيلة عوف عيدي يلا ارفع اوكي فخر everybody calm down شوف الناس Vean el pie cómo está. زينة ضربتك محمد Sam Splint. نو محمد حملنا شوي محمد وجهك على ايدك حملنا شوي حتى رتب ايدك شريدك صفح Vean cómo revisan y ven que hay más lesiones visibles y otras no visibles. Como vean el lado izquierdo del paciente como que más abombado que el lado derecho, y eso se dieron cuenta. اوكي ارفع Alright, got it. It's over. Faster. Blaster. Heavy. Yeah. Come on. You okay? Here. Eso también pasa muy frecuente con el adhesivo, que se peguen en la punta de los dedos. Una vez controlado la parte posterior, ven cómo va. No solamente eso, se acaba de ir la luz. Hey, we've got to have the light. This is the most critical guy. Breathe. Right here, breathe. I mean, get as close as you can. Come. Pille, que se dieron cuenta que en la zona izquierda había mayor problema y pum, de una vez le colocan descompresión torácica y segundo espacio intercostal. No solamente entonces en el lado izquierdo, sino también en el lado derecho, considerado que tenía un traumatismo severo y también le colocaron una aguja de punción torácica. Lesión ósea en miembro superior o extremidad izquierda. Considero que fue insuficiente la posición torácica y están haciendo un procedimiento un poquito más avanzado, que es la colocación de ya aguja o tubo después más adelante de todo. Utilizaron espacio superior, vieron que no hubo mejoría importante y se van con el quinto espacio intercostal. دكتور شيست هذا ترى ما يتنفس بعد ما يتنفس بعد شوف He's got to be the first one to go. I'll ride him. السيارة بسرعة جيب لي سد يا مال السيارة لا سيدي وين اعرف اسمه سد يا مال السيارة يا ولد سد يا مال السيارة جيب Ok, vean, una vez que ya han estabilizado las lesiones importantes de vida, entonces ahora consideran trasladarlo a un lugar de mayor atención. Y vean dónde lo transporta. Una manta térmica, consideración de hipotermia, prevención de hipotermia. Y allí lo transporta. Entonces, señores, estamos hablando de medicina basada en evidencia. Se utiliza y mucha de la experiencia por lo cual se maneja este tipo de programa, este tipo de maniobra, es porque viene muchas veces de la experiencia a este nivel de militar.
Se toma lo bueno de ahí, se lleva al ámbito civil y se sigue practicando. Señores, de mi parte, muy agradecidos a todos aquellos que se han quedado hasta el final de la actividad.